damos la bienvenida al doctor Alejandro Sala Segarra, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, exministro de Cultura, pero político y conoce la situación desde adentro mejor que nadie para que nos explique qué está sucediendo con el país en este momento. ¿Cómo está? Buenos días y muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Mayra, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Un saludo a todos tus televidentes de Conéctate con Mayra y siempre gustoso poder conversar contigo y recibir las preguntas que consideres pertinentes para poder desarrollarlas, ¿no? ¿Qué está pasando con el país en este momento? Yo quiero que usted me dé la opinión general antes de entrar a cada punto, porque creo que el Perú ya tocó fondo. Estamos en uno de los peores momentos. Ya creo que después de muchísimos años del 2000 que no veíamos este descaro, este cinismo y esta sinvergüencería por parte de poderes del Estado que le están haciendo mucho daño al país. Tenemos a una presidenta de la República sentada todavía en la presidencia, habiendo declarado un delito, ¿no? Porque así fue, ella misma lo declaró, que aceptó los préstamos y se han dado, ¿no? Las consecuciones de que justamente estos préstamos de estas alhajas tan caras eran justamente cuando ella entregaba un dinero de para algún financiamiento de ejecuciones al gobierno regional de Ayacucho. Se ausentó 12 días la presidenta de la República para hacerse retoques. Sale su vocero y menciona que es su vida personal, la vida personal de la presidenta, que no influya en la ausencia como en sus actividades como presidenta, porque ella es presidenta a las 24 horas de los 7 días de la semana, sin descanso alguno, sin ausencia ni nada. Ahora, por otro lado, vemos al Congreso que han tomado el poder así. Por eso, con esta introducción que le estoy haciendo, me gustaría que usted me dé una explicación. ¿Qué está pasando con el país? ¿Cuándo llegamos a este punto? ¿En qué momento partimos la visión, el equilibrio como país, la gobernabilidad y todas las instituciones que supuestamente eran autónomas? Mira, Mayra, tu pregunta es muy interesante y me gustaría respondértela de manera doctrinaria. Cuando hablamos de democracia, ¿no es cierto? Quien desarrolla el concepto de democracia fue Platón, 300 años antes de Cristo. Platón nos decía que habían 5 formas de poder tomar el poder o de tener el poder, administrar el poder. Era a través de la oligarquía, de la democracia, de la timocracia, de la aristocracia y de la tiranía. Cuando Platón te desarrollaba la democracia, te decía pues que la democracia efectivamente emanaba de los ciudadanos, emanaba del pueblo para darle el poder y la representación a alguien. Por eso que a un presidente se le denomina mandatario, porque el pueblo, los ciudadanos lo mandan a hacer un trabajo, una labor. Pero Platón te decía que la democracia era un sistema que, si bien es cierto, él consideraba que era el mejor, era un sistema que si se distorsionaba, que si se malllevaba, que si caía en alas de corrupción, en ambición, en ver solamente los intereses y no los intereses que te han mandado a proteger, a desarrollar y a trabajar, la democracia inmediatamente se volvía en tiranía. Y la tiranía era una forma de gobierno sumamente peligrosa, porque quienes ejercían el poder y el mandato del poder eran los tiranos. Hoy el país vive una tiranía. Estamos con tiranos que nos tienen a expensas de sus acciones, de lo que quieren hacer, de lo que desarrollan y de lo que consideran es importante para ellos, pero no para el Perú, no para el país. Una presidenta que se ha mostrado absolutamente frívola, la frivolidad la ganó, ¿no es cierto? La vanidad le ganó, el egoísmo, el ego, ¿no es cierto? El egocentrismo la ganó, y por supuesto un Congreso de la República que le dice, mientras que nos des todo lo que nosotros te pedimos, haz lo que tú quieras, ¿no? Entonces nos encontramos en un concepto, ¿no es cierto?, remitiéndonos nuevamente a Platón, de tiranía, ¿no? Estamos, digamos, expuestos a tiranos que el día de hoy vienen haciendo con el país lo que estamos viendo, sin quitar, por supuesto, lo que ya se está viendo con la toma de las instituciones, con el accionar del Tribunal Constitucional, con lo que se está haciendo con la Junta Nacional de Justicia, que finalmente, pues, se buscó destituir a 2 miembros para poner a 2 miembros que ya estaban digitados, que ya sabemos cuál es su orden, cuál es su disposición, a qué han ido a la Junta Nacional de Justicia.
seguramente van a retomar y van a poner nuevamente a Tomás Aladino Gálvez como fiscal supremo para que asuma la Fiscalía de la Nación, si es que no pueden hacer que Patricia Benavides regrese. Es un poder que busca, pues, por supuesto, a sus peones, a sus lacayos, ¿no? Con el más bajo, digamos, interés y fin, que es salvaguardar solamente sus propios intereses. Eso es lo que le está pasando al país, Mayra. Se podría decir que en este momento el Perú está siendo gobernado por uno de los poderes del Estado, que es el Congreso de la República, y no los 130 congresistas, sino una gran mayoría que cuenta con los votos suficientes para hacer lo que se les da la gana, como por ejemplo no haber destituido a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia y sacar todas las leyes inconstitucionales y hacer todo lo inconstitucional y delincuencial, me atrevería a decir, en contra del país. Por supuesto, destituir a una ex fiscal suprema, como Zoraida Ábalos, por ejemplo, designar a un defensor del pueblo para que pueda obedecer a sus intereses. El defensor del pueblo es un engendro, ¿no es cierto?, de lo que es, digamos, o una concepción de lo que es la Junta, la mesa directiva del Congreso de la República, ¿no es cierto? O sea, ese es el resultado de la Defensoría del Pueblo, cuya función era, ¿no es cierto?, ver el tema, por supuesto, de los procesos de selección de los nuevos magistrados de la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, que tiene que estar ligado, por supuesto, al tema del sistema electoral, porque la JNJ ya vemos que ratifica y no ratifica a los miembros del sistema electoral, como por ejemplo la OMPE, que el día de ayer, con este nuevo miembro de la Junta Nacional de Justicia, este señor Falconi, que sabemos cuál es su visión política, no es un magistrado, es un político, ese señor sentado en una mesa denominada Junta Nacional de Justicia, simplemente no ratificó al jefe de la OMPE. Entonces, están buscando manipular, maniatar y tener el control absolutamente de todo, ¿no? Definitivamente, y ahora vamos a hablar del señor Falconi, pero tendríamos que hablar del Tribunal Constitucional. Pero antes me quiero ir con lo que estábamos mencionando de la Junta Nacional de Justicia. No les bastó destituir a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ahora quieren eliminar la Junta Nacional de Justicia para poner la Escuela de Magistrados como ellos quieren, a su antojo. Quieren poner a las instituciones supuestamente autónomas buscando algún tipo de interés. ¿Cuál es el tipo de interés? Aparentemente, presuntamente, se podría mencionar que es el sistema electoral, doctor. Sí, por supuesto, porque el sistema electoral los va a llevar a tener el control del proceso electoral para poder alcanzar el poder que no pudieron alcanzarlo según ellos, porque en ese último conteo de votos, en algunas de las elecciones les faltó 40.000 votos, en otros 19.000 votos. Entonces han quedado con la rabia y la sensación de que fue el sistema electoral finalmente el que los sacó de carrera, y no es así. Entonces necesitan tomar el control del sistema electoral para poder lograr sus objetivos, que el objetivo final es tomar el control del poder para manejarlos como siempre ellos lo han hecho, ¿no es cierto?, como le da la gana. Sí, por supuesto. Entonces, sí, por supuesto que vivimos vientos de dictadura, como te decía, de tiranía, ¿no? Que yo creo que hay gente que se da cuenta, hay gente que la tiene clara, hay gente que de pronto no se da cuenta. Lo peor que nos puede pasar como peruanos es ser indiferentes a lo que está haciendo gran parte y sector del Congreso de la República, porque estamos camino, por supuesto, cómo no, a una dictadura. O sea, el hecho de crear, por ejemplo, ese proyecto de ley de la escuela de la magistratura, o como le quieran llamar, donde el Congreso va a ser el que va a elegir a los jueces, qué independencia va a tener un juez dentro del marco de la libertad de criterio jurisdiccional que le prevé la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Poder Judicial a todos los jueces y magistrados. Van a ser jueces que van a tener, digamos, que pagar favores políticos por su elección. Eso no es correcto, ¿no es cierto? La señal de justicia, ¿dónde está? La imagen de la justicia, que es una justicia supuestamente ciega, ¿no es cierto?, con una balanza y una espada. Ciega porque no mira, balanza porque mide, y la espada es el poder coercitivo de la justicia. Va a decir, ¿a quién le aplico la justicia que no quiere hacer caso a cumplir, digamos, la normatividad, la ley, o someterse a las reglas? Entonces, para eso está la espada. Pero bueno, esa espada, si vemos que el Congreso la va a elegir, pues es una espada que va a estar utilizada solamente para los enemigos de quienes sean, pues, enemigos del sistema, de este grupo parlamentario, de este grupo, digamos, que el día de hoy viene manejando al país, ¿no? Pero ¿quién los va a elegir? Congresistas que no tienen ni siquiera moral, ética, congresistas denunciados por mochasueldos, denunciados por actos delictivos. Son 42 congresistas de los 130 hasta el momento, lo que sabemos, porque yo estoy segura que hay muchos más, que están siendo investigados. 14 por el caso de la fiscal suspendida Patricia Benavides. Esa moral, esa ética, va a poner a un magistrado con esa honorabilidad
un Congreso que se está llevando el dinero de todos los peruanos, que se aumentan prácticamente los sueldos cuando 33 millones de peruanos están muriendo de hambre, un Congreso que se gasta 50 millones del crédito suplementario que le dio la presidenta de la República en prácticamente tener baños de primera, Dios mío, sobrevalorados y todo. Yo pregunto, ¿dónde está la juventud que en algún momento salió a defender estos colores patrios, a defender la gobernabilidad, a defender la democracia, a defender la independencia de poderes, a defender la justicia? ¿Dónde están estas personas, estos jóvenes sin colores políticos que salieron por amor a su país? ¿Dónde están? Las tienen amenazadas, ¿no? Lo he visto al ex premier Otárola hablando en un medio de comunicación, tratando de lavarse la cara un poco, hablando de democracia, de institucionalidad, de fortaleza democrática, de fortaleza de las instituciones, del respeto a la Constitución, y fue el primero que promulgó y propició el tema prácticamente de penalizar la protesta, ¿no es cierto? Le cambió las reglas a la protesta después de que el país tuvo que soportar que en manos de ellos, de su manejo, hayan más de 60 fallecidos. Entonces este señor no nos va a venir a engañar ahora. Cuando los jóvenes no salen es porque los han condicionado, es porque sacaron el tema del control de identidad, que si no te identificas puedes ir preso, te pueden llevar y te pueden detener, que por supuesto todo tipo de protesta, fundamentalmente, digamos que se dé en las calles, si tenía alas de violencia ya era delito, y era penado como hasta 15 años, vale decir, han hecho lo que les ha dado la gana con el derecho constitucional a la protesta, y por supuesto han logrado algún tipo de control, y cómo no, por supuesto, maniatar, ¿no es cierto?, emocionalmente a quienes realmente quieren pronunciarse, porque claro, porque saben que finalmente si no terminas preso te pueden meter un balazo por la espalda, ¿no? Entonces es así como han, digamos, manipulado el tema de que el ciudadano peruano pueda expresarse, y este señor no venía a lavarse la cara ahora, ¿no?, después de todo lo que ha hecho, después de todo lo que hemos visto, ¿no? Y hay que recordárselo siempre, y tiene que haber gente que se lo recuerde, ¿no? Y acá hay uno que se lo va a recordar siempre, ¿no? Entonces, de una u otra forma creo que vivimos a expensas, ¿no es cierto?, de una situación sumamente grave y delicada que creo yo que está preparando los caminos de una dictadura perfecta en el país, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo ahorita somos visos, ¿no es cierto?, y vientos de dictadura, ya lo ha dicho The Economics, ¿no es cierto?, una democracia híbrida, ¿no es cierto?, al paso del autoritarismo, ¿no? Yo lo califico como una tiranía, ¿no?, en virtud de la doctrina, como te dije, del análisis de lo que eran los sistemas de poder que nos hablaba Platón hace muchísimos años, y que bueno, y que estos tiranos pues están haciendo lo que les da la gana con el país, ¿no? Y que finalmente de una u otra forma el ciudadano es el más afectado, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que usted menciona, porque se la están jugando todo por todo, como se dice, las próximas elecciones, que no sabemos si va a ser este 2026 o cerca 2025, porque no olvidemos las palabras de la congresista Yarrow, que dijo que estaban esperando hasta julio para vacar a la presidenta Dina Boluarte. O sea, ellos parecen, no, presuntamente se deja ver como si estuvieran bien organizados, tienen todo planificado, tienen todo cronometrado, todo fríamente calculado, ¿no? Y esto es lamentable porque incluso tenemos dentro de la Junta Nacional de Justicia un miembro que no permitió que se ratifique al jefe de la OMP, Piero Corbeto, por el voto del señor Falconi. ¿Quién es el señor Falconi? Para empezar, recientemente el Tribunal Constitucional, que le dice sí señor al Congreso, haciendo uso de su poder, incluyó a la Junta Nacional de Justicia, quien había mentido este señor en su hoja de vida. Entonces, ¿qué esperamos del Tribunal Constitucional, que también está o juega pared con el Congreso de la República para capturar de cierta manera las instituciones autónomas de justicia que tiene el país? Lamentable hasta dónde hemos llegado. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene, doctor, para adelante ante este secuestro que estamos teniendo en el país de estas instituciones? Yo creo que ha empezado ya el plan del fujimorismo de empezar a limpiarse la cara, ¿no es cierto?, entre comillas, y a quitarse la mochila de lo que es el gobierno de Dina Boluarte. Hemos visto ya la renuncia de este señor Walter Gutiérrez, embajador en España, quien era ex defensor del pueblo y al pueblo jamás defendió, se dedicó a ser un analista político del anterior gobierno, para eso le pagábamos todos los peruanos, y bueno, en su rol de opositor y buen fujimorista, lo premiaron yéndose a España, ¿no? Entonces, que él ha renunciado, según él, por temas personales. Lo que se sabe es que ya existe un plan de empezar a sacarse esta mochila,
para ellos, para poder preparar, digamos, el proceso electoral. Lo que no podemos dejar de hacer los peruanos es de recordarle al Fujimorismo que el Fujimorismo ha gobernado dos veces. Ha gobernado con Alberto Fujimori y ha gobernado con Dina Boluarte, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que saber recordarles. Y que cuando se quieran quitarle esa mochila hay que saber decírselos, porque este es un gobierno fujimorista que, por supuesto, necesita aliados, y los ha tenido, y los ha encontrado en Avanza País, los ha encontrado en Renovación Popular, los ha encontrado en Perú Libre, ¿no? Entonces han articulado, como ellos le suelen llamar, todo este sistema para poder manejar el control y el poder. Cuando yo hablo, por ejemplo, de Renovación Popular, hemos visto las declaraciones del congresista Cueto tratando de justificar la solicitud de pensión que pide Alberto Fujimori, tratando de encontrar cualquier tipo de justificación diciendo que sí lo merece, ¿no es cierto? Yo no sé si pecan de ignorantes porque no leen las normas, pecan de desinformados porque no se informan con sus asesores, o realmente son tan peones del fujimorismo que tienen que hablar lo que el fujimorismo les digita, ¿no? Yo digo, ¿qué hubiese pasado si fuese Pedro Castillo y no la señora Dina Boluarte? Ahora lo que usted acaba de mencionar, tampoco olvidemos que en esa mochila tan cargada que lleva este gobierno son más de 50 personas fallecidas por proyectil de arma de fuego, ejecuciones extrajudiciales, que eso no tiene perdón ni olvido por los deudos y las familias que siguen exigiendo justicia. Así que no olvidemos también lo que pasó en la época del fujimorismo y esto de pedir no solo la pensión como expresidente que ha solicitado al Congreso y que es capaz este Congreso, porque nos hemos dado cuenta que es capaz de todo, de otorgarle lo que está pidiendo el expresidente Alberto Fujimori. También ha solicitado un asistente para movilizarse y que todo el Perú pague, cuando sabemos que él mismo, a través de la ley que se promulgó prácticamente en su gobierno, ¿no? La ley 26519 menciona que no se puede dar esta pensión a los expresidentes que están siendo investigados o acusados por el Congreso de la República, excepto que el Poder Judicial los haya absuelto. En este caso, no solamente usted es culpable o no lo han absuelto, señor Alberto Fujimori, usted fue sentenciado y no lo han declarado inocente. A usted le han dado un indulto humanitario de una manera inconstitucional, aparentemente. Eso se tendrá que investigar más adelante, porque yo creo que no hay cosa que no se descubra al final ni que se aclare con mucha transparencia, sino que también debe una reparación civil de más de 57 millones de soles. ¿Qué se hace ahí, en este caso, doctor? Porque aparentemente con ese Congreso se espera de todo, que le entreguen incluso lo que está pidiendo el expresidente Alberto Fujimori cuando no le corresponde, porque no es inocente. A él lo sentenciaron. Que no te llame la atención que mañana van a presentar un proyecto de ley manifestando que el indulto pues significa también el hecho de eliminar la sentencia, ¿no? O sea, que no te llame la atención eso, ¿no? Claro, están tratando, como sea, de tratar de interpretar las normas a su favor, como te digo, o pecan de ignorantes, o no leen, no quieren leer, o simplemente hacen caso a lo que se les dice, a los que se les digita, porque sienten pues que tienen el poder. Entonces, quien tiene el poder para ellos es hacer lo que les dé la gana. Esa solicitud ni siquiera debió de haber ingresado. La han presentado y creo que es una afrenta contra todos los peruanos, ¿no es cierto?, que de una u otra manera ver cómo a una persona que fue sentenciada, yo creo que el Perú ha sido estafado con un indulto. A este señor se le indultó por un tema supuestamente humanitario, porque estaba con una enfermedad terminal, y hoy día lo vemos como un activista político, ¿no? Entonces, hemos sido estafados, sí hemos sido estafados, pues, ¿no? Y hay gente que de una u otra manera, digamos, compra eso, y hay ellos que sacan provecho, ellos me refiero al propio fujimorismo, que sacan provecho de esto, con la finalidad de una u otra forma, pues, hacer o tratar de reivindicar a Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, como todos los presidentes que ha tenido la historia republicana del Perú, pueden haber hecho por ahí algo bueno. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100 cosas buenas, lo que quieran. Pero a una persona que trabaja en la administración pública se le juzga no por lo bueno que hace, se le juzga por lo malo que puede haber hecho. Y basta con que hagas una cosa mal para que pases a ser sentenciado, para que pases a ser juzgado, para que pases a ser investigado. Y este señor hizo una gran cantidad de barbaries en el Perú y por eso fue juzgado. Y eso es algo que se tiene finalmente que siempre recordar, ¿no? Ellos tratan de sacar lo supuestamente bueno que hizo, pero se olvidan de todo lo malo que hizo, ¿no? Y es por eso que él fue sentenciado, después fue indultado, con indultos que ya sabemos que le costó una condena, ¿no?, a Kenji Fujimori,
por los mamani videos, por negociar con Pedro Pablo Kuczynski el indulto de su papá, que finalmente, ofreciendo obras, trataron de comprar los votos, fue sentenciado, y este gobierno fujimorista sacó el decreto legislativo 1585, donde dicen que si la prisión no es mayor a 5 años, vale decir, un decreto legislativo con un hombre de Kenji que ya ha sido sentenciado, no va a prisión. La pena no es efectiva, cuando antes la norma te decía que con 4 años vas a prisión. Entonces cambiaron la regla de juego para que Kenji no vaya a prisión, porque si en segunda instancia ratificada la condena, él pasa a prisión. Pero bueno, le hicieron el favor. Salió el decreto legislativo 1585 para ayudarlo a Kenji, ¿no? Entonces, ese es el país pues, en el que vivimos, May. Definitivamente esto es lamentable porque cada día vemos cómo se va hundiendo y cada día vemos que las posibilidades de seguir teniendo ese gobierno hasta el 2026 se van reduciendo siempre y cuando exista una verdadera justicia o dejen trabajar a la justicia, al Ministerio Público en este caso, porque la Fiscalía tiene casi todo armado para denunciar a la presidenta Dina Boluarte por recibir sobornos por parte del gobierno regional Wilfredo Oscorima de Ayacucho, pero como sabemos, la presidenta es aforada. Ahora el Congreso permitirá que estas denuncias y esta investigación siga su curso definitivamente o blindarán, porque también el informe del Contralor le jugó una mala pasada a la presidenta, quien está pidiendo cambiar de Contralor y ha dado ya ha propuesto en este caso a otro Contralor, no Pedro Cartolí. Pero ¿quién va a ser que va a tomar la decisión? La subcomisión que se eligió, no, que estará a cargo del congresista Jorge Montoya, para ver quién queda prácticamente como Contralor de la República. Con esta me voy. ¿Cuál es su opinión ante este descaro prácticamente de evadir la justicia y acomodarla a su manera? Bueno, el que no le es útil, el que no le es servir, simplemente hay que moverlo como una ficha de ajedrez antes de empezar la partida, ¿no? Entonces, creo yo que sí, definitivamente, van a buscar acomodar el gobierno, seguramente dentro de poco van a empezar a ir contra las voces opositoras, porque así trabajan pues las tiranías, así trabajan las dictaduras, y es su manera y su forma de hacerlo. Así que yo creo que lo que nos queda es estar atentos, pero sobre todo no perder la voz, no perder la valentía de hablar, porque creo que el país necesita gente que hable, ¿no? Yo veo, y te lo digo, Mayra, de verdad, a mucho tibio hablando. Hay mucho tibio que saca la cabecita para hablar solamente de vez en cuando, ¿no? Cuando les conviene, cuando la situación está acomodada, cuando algo ya se consumó, ahí salen a hablar, ¿no? Entonces, nada, esos tibios decirles que se pongan un poquito más valientes y que hablen con la fortaleza que necesita el país. Porque el país ahorita necesita de gente sensata, de gente que realmente quiera hacer ver la situación. ¿Para qué? Para que la población tome conciencia de lo que está pasando, y estamos a puertas de un 2026 que puede marcar el destino de unos próximos 5 años que podrían ser muy duros, porque una dictadura trae mucha convulsión social. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, y hay que simplemente hacer fuerza entre todos aquellos que realmente queremos al país, de que fuerzas como por ejemplo el fujimorismo no regresen nunca más, ¿no? De que no nos olvidemos quiénes son las bancadas y los partidos que están gobernando en este momento al país y y lo están llevando prácticamente a la desgracia con una ingobernabilidad que no se puede detener, y que estamos viendo el cinismo, el descaro, y que la vanidad cuesta mucho más que cualquier liderazgo que pueda tener la presidenta Dina Boluarte. Qué lástima y qué pena, porque nuestro país no merece esta clase de politiqueros que aprovechan incluso la coyuntura política para salir y brillar, porque lo que se necesita es fuerza sin colores políticos, sin ideología política, sino con ganas de querer cambiar este país, con amor, con pasión y sobre todo con un sentimiento de un cambio radical, pero sin ideologías políticas, sin colores políticos, solo el hecho de ser peruano, que nos sirva esto de ser peruano para defender nuestra patria, porque estamos cansados de los politiqueros, porque esos politiqueros son los que en este momento, ahora, están gobernando este país de 33 millones de peruanos, que estamos sentaditos viendo cómo hacen, qué dicen, qué es lo que están deshaciendo con nuestro país y cómo se llevan el dinero prácticamente al bolsillo, y acá no pasó nada. La mayoría están prácticamente en la delincuencia y el resto, nadie dice nada. Doctor, ha sido un gusto tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por este. Mayra, muchas gracias. No, a ti agradecerte. Que te vaya bien y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.